Bueno, vamos a iniciar y vamos a continuar con nuestro tema. Estamos tratando de entender en la escritura, en la Biblia, con respecto al pacto de Abraham, ¿sí? Porque estamos entendiéndolo bien, que es por excelencia el pacto de la familia. Ujú. Eh, y como en algún momento comentamos que los pactos de Dios, cuando la escritura dice que son eternos, justamente eso es lo que son. Son eternos, perpetuos o eternos. Perpetuos es la palabra que más encontramos referida en la Biblia y así tal cual se debe de entender. Porque si para el Señor algo es perpetuo, es porque nunca va a terminar. Va a continuar. Entonces, vamos a continuar con lo que está a punto de suceder. Ya en la vez anterior habíamos mencionado que había varios elementos que se iban dando en lo que estudiamos la vez anterior de cómo es que estaba constituido un pacto. ¿Se acuerdan? Bueno, el objetivo del pacto, o sea, qué era lo que, y por el cual se hacía un pacto, pero que también tenía dentro de esto los elementos del pacto, los términos, el corte, que implica derramamiento de sangre, o sea, todo esto. Eso es lo que implica el hacer un pacto, como los hombres lo reconocían en ese tiempo. Hoy nosotros hacemos contratos que firmamos, un contrato de alquiler o de lo que sea, pero en ese tiempo era la manera como los hombres se entendían y eran muy respetados, bastante respetados. No eran pactos que se violaran así como así, porque iba de por medio muchas cosas, inclusive la estabilidad entre naciones. Así de serio era cuando se hacía entre reyes, cuando se hacía entre clanes, jefes de familia, pues también proporcionalmente, pero tenían la misma importancia. Y aquí este pacto lo está haciendo ni más ni menos que el Dios Todopoderoso con un hombre como lo fue Abraham. Recordamos, Abraham era un hombre no judío, podríamos decir que era gentil, según el Nuevo Testamento, era de origen asirio-caldeo con toda su cultura, pero que, bueno, él seguramente tenía algún conocimiento de este Dios que se le está manifestando, aunque no lo dice la Escritura, pero pensamos que algo había en Abraham, una búsqueda tal vez, algo que le hizo obedecer a Dios en esto. Y están a punto de celebrar este pacto. Y en el capítulo 17, que hoy vamos a estudiar en adelante, para llegar al 18, que es la parte más importante de este pacto, que son los puntos centrales de lo que es el pacto. Habíamos mencionado que la celebración de pactos de sangre se podían hacer cortando la carne en ese tiempo y que cortar la carne debía de ser en estas etnias o en estas culturas haciendo un corte en el cuerpo. Podría ser que se cortara el lóbulo de la oreja, un dedo o acá en el brazo, algo en lo cual se derramara sangre, se mezclara esa sangre y se bebiera, o de alguna manera, quedaban mezcladas las sangres de ambos pactantes para hacer un acuerdo entre ambos, Hola, con términos para cada uno de ellos, ¿sí? Y eso es precisamente lo que está a punto de celebrarse. En el capítulo 17 de el Génesis, vamos a ver cómo el Señor ya tiene la suficiente comunicación con Abraham. Ya entendió Abraham que estaba tratando con el único Dios que existe y que quería hacer este pacto. Ya le había prometido que le iba a dar un hijo, ya se lo había dicho, que no podía tener su esposa, era estéril, y bueno, estaba Abraham ya camino a conocer el propósito de Dios. En el versículo 1 dice, Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo,
yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, le está diciendo, tienes que caminar delante de mí y tienes que ser perfecto. Bueno, pero ¿cómo era que se debía entender la perfección en ese tiempo? ¿Cómo es que se podía entender esa perfección? ¿Sí? Y eso es precisamente lo que va a, a darse poco a poco, esta explicación. Bueno, dice en el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti. O sea, mi pacto entre tu persona y mi persona. Es lo que está diciendo. Y te multiplicaré en gran manera. Y aquí vamos a notar que el Señor involucra la reproducción, el tener hijos, involucra a la familia, ¿sí? Eso es a lo que va a hacer eh, Abraham. Y dice después, siguiendo la lectura, en el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Sí? Es decir, que ya aquí vemos cómo Abraham ya había reconocido muy claramente quién era la persona que le hablaba, porque está en una actitud de adoración, de reconocimiento a la deidad. Y eso estaba ya claro para ambos, y ya puede el Señor celebrar este pacto con Abraham. Dice, he aquí mi pacto, bueno, el 4, el 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y esto es algo que el Señor va a seguir haciendo a lo largo de toda la escritura con nombres de pacto, ¿sí? Que tienen otro nombre. Jacob fue cambiado a Israel, varios personas claves. Y en el Nuevo Testamento, también algunas personas como Saulo de Tarso, su nombre es cambiado a Pablo. Que Dios, el interés que tenía en cambiar estos nombres es por una cuestión de identidad. Porque estas personas que se les cambia el nombre, y de hecho, para nosotros también hay un nombre que está prometido, que se nos va a dar y que el Señor ya sabe. En el Apocalipsis dice que se nos va a dar una piedrecilla blanca y en esa piedrecilla blanca está escrito el nombre con la cual tendremos una permanente identidad como persona. O sea que también nosotros, ¿por qué se nos va a cambiar el nombre? Porque está pactado con Abraham. Desde ahí empezó este cambio de identidad. El mismo Señor Jesucristo tuvo que ser cambiado su identidad de la deidad a hombre y después ser glorificado como después, pasó después de la resurrección. Y que hoy Jesús es el nombre que él tenía, que se le dio desde el vientre de su madre, o Yeshua, que significa Salvador, o bueno, algunos que entienden mal, inclusive se me hace hasta un poco irrespetuoso, porque también significa caballo, ese nombre, Yeshua. Pero caballo no en el sentido de animal. El caballo era un animal muy noble que salvaba la vida de los soldados, que aunque el jinete estuviera sin vida, el caballo podía seguir guiando un ejército y lograr salir de la batalla y salvar a otros soldados, caballos también, otra parte del ejército en las batallas, y era reconocido como un líder poderoso. A eso se refiere, porque por ahí tal vez ustedes oigan, es que es un nombre que significa caballo. Sí, pero ¿en qué sentido? Recuerden la interpretación del hebreo, pero también significa Salvador. Entre otras cosas y títulos, el Señor Jesús tiene más de 300 títulos en la Escritura, bastantes, muchos. Consejero fiel, príncipe de paz, rey de paz, etcétera, etcétera. Entonces, se va a pasar por esa experiencia y Abraham, eso es lo que le va a ocurrir y se lo dice el Señor. Será tu nombre Abraham
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Fíjense, naciones. Y naciones que en ese tiempo no se manejaban tal como hoy las conocemos, con fronteras geográficas, pasaportes, embajadas, sino que eran límites territoriales, que era el que podía ganar más tierra para tener más ganado y más cultivos. Ese era lo que establecía los reinados, que eran etnias, en realidad eran etnias, y en la Biblia, en el Antiguo Pacto, habla de los, como dijimos la vez anterior, ceneseos, fereceos, eteos, etcétera. Entonces dice, sería así, porque haré etnias de ti, que etnias eran también clanes familiares o conjunto de familias, porque no eran países todavía tan grandes como hoy. Y reyes saldrán de ti, o gente principal, gente que va a ser líder. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y vean lo que dice en el versículo 7, por pacto perpetuo. Son términos de pacto los que ya está poniendo el Señor. Él ya está escribiendo las cláusulas que van a estar consideradas como cláusulas o términos de pacto. ¿Bien? Y dice, para ser tu Dios, o sea, yo voy a ser tu Dios. Y tú vas a ser alguien que si me reconoce, ya lo había reconocido porque lo estaba adorando. Dice, pero yo voy a ser tu Dios si hacemos este pacto perpetuo. Pero no solamente tú, Abraham, no solamente yo voy a ser tu Dios, sino que también voy a ser Dios de tu descendencia, de tu descendencia. Ahora, consideren algo importante. Abraham no era judío, se los he dicho varias veces. Él era asirio caldeo. No, todavía ni existía el pueblo hebreo, ni existía. Andaba todavía por ahí en alguna forma, pero no estaba ni constituido. Tal vez sería una pequeña tribu o algo así, pero todavía no era. Descendientes de Set, sí, y que ahí después vendrían ya las generaciones de los hebreos. Y le dice, por pacto perpetuo para ser tu Dios y tu descendencia después de ti. El 8. Y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, en la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, por heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿De quiénes? De la descendencia que va a venir después de ti y que estarán en todo este lugar. ¿Qué esto hoy? Bueno, pues es la causa de conflicto en esa región geográfica. Por eso se pelean tanto hoy, tantas guerras en contra de Israel, ¿no? Que lo están bombardeando, que están pasando un montón de cosas, pero porque, bueno, ellos no consideran esto, no han considerado al Dios que tenemos como el Dios verdadero, tiene su propio Dios, entonces no lo consideran así. Pero Dios lo dijo y nosotros lo creemos. Dice en el 9, y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, ya personalizada la cosa, en cuanto a ti, Abraham, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, aquí se establecen dos categorías de generaciones, la de los que se les dará a las tierras y la descendencia, y a la directamente de Abraham, directamente de Abraham. Este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Y este es el término de pacto que habíamos comentado también la vez anterior, que será el pacto y la señal de pacto con lo que se va a firmar, va a ser que será circuncidado todo varón de entre ustedes. Será circuncidado. Es decir, el varón tendrá que cortarse esta porción de su cuerpo, el prepucio. Se lo va a cortar. Que no era algo desconocido para Abraham, porque muchas culturas de la época conocían muy bien ese tipo de operaciones, que lo hacían también por cuestiones rituales, hoy es por indicación médica, pero en ese tiempo era para hacer pactos. Hay ilustraciones en las tumbas egipcias
donde se ve que se están practicando una circuncisión y otros más lo hacían. No era ajeno a Abraham esas costumbres, y porque era una manera ciertamente sí dolorosa, ciertamente difícil para un hombre de 99 años, pero bueno, tenía que hacerse de esa manera para que quedara establecida esta evidencia. Entonces dice, pero todo varón también va a hacerlo. Y dice en el 11, circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal de pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, ¿podía entrar gente que no fuera del linaje de Abraham? Sí, sí iba a poder entrar, sí tenía esta condición cumplida. Podía entrar a este pacto, el pacto de Abraham. Y así ya va a quedar establecido, porque entonces sí procede Abraham a circuncidar a todos los varones, y bien, ya sabemos un poco la historia, y hay algo aquí que va a ser muy interesante, pero que lo voy a tocar con mayor amplitud cuando veamos el módulo que se llama, que tocamos temas de matrimonio y familia, y cuando tocamos el tema del divorcio. Ahora no, porque es muy amplio y tiene como sustento la circuncisión, pero de una manera muy ampliada, muy fuerte, muy tremenda, y que hay que consultar muchas escrituras, llegaremos a ese punto. Por lo pronto, nada más estamos considerando la circuncisión como evidencia en el pacto abrámico. Bien, ahí lo vamos a dejar anotadito cuando lleguemos a esa parte, en ese otro módulo, en familia disfuncional, es donde vemos este punto, para entender cómo es el divorcio delante de Dios. Pero todavía nos falta un trecho que caminar. Cuando ya tiene el Señor establecida la evidencia de pacto con Abraham, que ya se ha hecho en la circuncisión, que no estaba dentro de la ley de David, de Moisés, porque todavía no existía nada de eso, pero para el Señor ya era un pacto perpetuo. Es decir, que hasta el día de hoy sigue vigente el pacto que se celebró con Abraham, sí, todavía está vigente. ¿Y quiénes son los que están dentro de eso? Lo único que les voy a mencionar de la cuestión de la circuncisión, porque como lo prometió el Señor a Abraham, que su descendencia y la descendencia, que aunque no fueran directamente por sangre de Abraham, iban a poder ingresar dentro de lo que fuera la, el pacto. Fíjense, sin que salgan ustedes ahí, dejen marcadito en donde estamos en Génesis, y rápidamente vamos a leer lo que está en Romanos capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4, versículo 11. Habla de Abraham, de la circuncisión de Abraham. Dice, y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Sí? O sea, él estaba incircunciso cuando aceptó hacer este compromiso. Dice, para que fuese padre, y noten ustedes lo que dice el apóstol Pablo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, pueden ser judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, y bueno, ahí ya se establece este pacto. Regresamos a Génesis, pero ahora al capítulo 22. Vamos al capítulo 22. ¿Hasta ahora me siguen? Sí. Si hay alguna duda, es buen tiempo para preguntar, para continuar con esto. Pero si vamos bien.
Bueno, voy a abrir unas plaquitas, a ver, para que podamos ver esto. Ahí ustedes la pueden ver. Ahí está. Y vamos a ver un poco acerca de la situación del pacto abrámico. ¿Qué es lo que tenemos que ver con respecto, ya desde la perspectiva del capítulo 22, hablando acerca del pacto abrámico? Bueno, vamos ahí. Como mencionamos, el Señor va a hacer un pacto con Abraham que podemos reconocerlo como un pacto de familia o de la familia. Para mí es eso, porque vamos a ver si eso es así. Dios establece un pacto eterno entre un hombre gentil, como lo fue Abraham, y él, el mismo Señor, para rescatar a la familia. Ahí es a donde vamos a llegar a esta conclusión. Y por medio de este pacto, redimir a la familia. Fíjense que ese es el punto de interés para el Señor. No importan los siglos que tuviesen que pasar. Al Señor lo que le interesaba era rescatar, porque la familia se había perdido, la institución de la familia, con todas los elementos que le forman, el matrimonio, familia, la comunión con Dios, la economía, la administración, la autoridad del gobierno, se había perdido. Se le había entregado legalmente al diablo y él ya se había apoderado, como lo mencionamos, se apoderó de cada una de las instituciones porque se las cedieron a Adán y Eva. Ahora el Señor tenía que rescatar y fue trágico porque la primer generación que hubo sobre la tierra, nacida de Adán y Eva, pues hubo inclusive lo que ocurrió con Caín y Abel, que un hermano acabó con el otro. La primera generación nacida en la tierra, ya nacida en la tierra. Fue terrible, una familia totalmente disfuncional. Después nace Set, y bueno, ya de ahí se empieza a diseminar, como leímos, la humanidad, pero ya muy distorsionada muchas de las cosas de la institución que originalmente el Señor había planeado. Pero ahora Él va a seguir esta estrategia para redimir la familia, por lo cual esto iba a entrar dentro de la redención a través del Señor Jesucristo. Y bueno, ¿y para qué redimirla? Bueno, como dice aquí, para hacerla partícipe, pues señalando, a ver, acá está, para hacerla partícipe de la familia del reino. Finalmente, para poder lograr el Señor que las familias participásemos de ser familia del reino. Ese era su objetivo, el propósito de este pacto. Bueno, ahora, esto es nada más para recordar cómo es que va a formar los elementos del pacto. Estos son los elementos que de esto mencionamos, nada más recuerdo, que cuando le ordena el Señor que cortara a los animalitos por la mitad, porque ahí nos quedamos, y que por ahí preguntaron qué significaban los animalitos, era una manera de tipificar o hacer el prototipo del, eh, del Señor Jesucristo y de él como el Jesús, el Hijo del Hombre, que esa es una de sus identidades, del Jesús de Nazaret, carpintero, hijo de María, el Hijo del Hombre, como está escrito en Juan, con semejanza de carne y sangre, o sea, que el verbo se hizo carne, igual que nosotros, que el Señor Jesús tenía que vivir y pasar por todas las experiencias que nosotros vivimos. La Escritura nos dice, y yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo se cansó? ¿Se acuerdan que hay algunos versículos? Cuando está en la barca, se cansó, ¿verdad? Él tuvo hambre, sí, cuando estuvo en Samaria, y sed, hambre y sed. Él tenía que dormir, tenía que hacer todas las funciones corporales, claro, el Hijo del Hombre hacía eso, pero el Hijo de Dios es el Cristo, el ungido del Señor. Esa es su otra identidad, el Hijo de Dios, es decir, Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Bien, ahí se los vamos a volver a mencionar.
Entonces, estos animalitos eran la parte que correspondería proféticamente al tiempo del ministerio del Señor Jesús, porque finalmente, como dije yo la vez anterior, pues eran animales que Dios había inventado, había creado, y son algo ingenioso que él hizo. Todos y cada uno de ellos, que también tienen que ver con el cumplimiento de la ley, pero ese es otro tema. No nos da tiempo de hablar mucho, porque no es el enfoque que le estamos dando. Entonces, la carne de Dios, y que tenía que ser Abraham el que pusiese de su parte la carne del hombre. ¿Qué iba a ser? La circuncisión. O sea que Abraham, al ser circuncidado, era la parte que Dios pedía del hombre. ¿De quién? De Abraham. Y ya lo había hecho. Ya estaban los dos. Ya estaba la carne, entre comillas, como está aquí marcado, de Dios, a través de los animalitos, que corta y que le dice a Abraham que tiene que cuidarlos, y la parte que le tocó a Abraham con la circuncisión. En todo esto hay derramamiento de sangre para poder sellar el pacto o firmar este pacto. O sea que tenía que haber derramamiento de sangre. Vamos al tema que sigue. Ahora, ¿cuáles son los términos del pacto que aquí están mencionados? ¿Cuáles eran las condiciones? Ya leímos algunas de ellas, que todo varón tenía que ser circuncidado, etcétera. Pero no era lo suficiente para Dios. Tenía que haber algo más claro, más conciso, más trascendental. ¿Qué es lo que estaba buscando el Señor para poderlo él hacerlo de una manera como lo hace un Dios de justicia? Porque el tiempo de la gracia aún no estaba ahí. Estaba la justicia del Padre ejerciéndose. Y no podía darse hasta que viniera el Señor Jesucristo el tiempo de la gracia. Nada más estaba el tiempo de la ley, por eso de la ley de Moisés, que era ojo por ojo y diente por diente. Si tú te sorprenden pecando, vas a tener que pagar las consecuencias. Bueno, pues si no, el sacerdote que vamos a poner va a expiar los pecados, etcétera, etcétera. El Dios de justicia. Y él no quería que eso quedara. Él quería que fuese a través de la fe y a través de la gracia. Fe y gracia. Por eso es que tiene que hacer toda esta estrategia. La necesidad de restablecer la intimidad de la institución matrimonial era algo que era necesario. Que la promesa del nacimiento del primogénito en un ámbito fuese algo espiritual, que así se debía de dar. Desde el principio así era con Adán y Eva, y así debía de ser, pero se perdió. Y otro punto importante, que hubiese una entrega mutua de los hijos, que esto es lo que fue más difícil para Abraham de tratar de cumplir, como vemos aquí esta ilustración, ¿sí? Pero eran términos de este pacto con Abraham. Fíjense, vamos a entenderlo. 3 elementos del pacto abrámico: la necesidad de restablecer la intimidad en la institución matrimonial. Por eso él se compromete a hacer un milagro con Sara o Sarai, Sara, de que pudiese dar a luz por medio de un milagro. Y como Dios es un Dios de pactos, no sé si se los mencioné, pero me parece que sí, cada cosa que el Señor se fue comprometiendo queda como término de pacto. Y cada cosa que Abraham va haciendo, algunas cosas porque Dios se las dice y otras cosas porque salen de Abraham, aunque hayan sido algunas erradas, porque al fin y al cabo hombre, ¿verdad? Iban a quedar establecidas, iban a quedar como términos de pacto. La promesa del nacimiento del primogénito en un ámbito totalmente espiritual, ¿sí? Esta promesa de nacimiento que debía de ser algo movido y promovido por el Espíritu Santo. Y finalmente, este punto, el que se debían de entregar los hijos. Esos son los términos de pacto que el Señor va a establecer con Abraham. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos entender a continuación. Y esto
vamos a ver qué es la confirmación del pacto, y esta es la parte más importante de todas. Y vamos a ir viendo esta plaquita, nos vamos a basar en lo que está en el capítulo 22 del Génesis. Bien, dice así, capítulo desde el versículo 1, 22:1 del Génesis. Dice, aconteció después de estas cosas, fíjense bien, cada cosa que leamos tiene una gran importancia, que probó Dios a Abraham. Bien, y aquí la palabra clave en el versículo 1 es que probó Dios a Abraham. O sea, Dios iba a probar a Abraham, iba a sujetarlo a una prueba. Dice, y le dice el Señor a Abraham, cuando está ya dentro de esta misma prueba. Y él respondió, heme aquí, Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Porque no podía tener hijos. Y Abraham deseaba con todo su corazón y esposa tener un hijo. Y se los concede el Señor con un milagro de rejuvenecimiento para con Sara. Y claro que era un hijo deseado y fue un hijo muy amado. Se calcula que Abraham era un adolescente todavía antes de los 12 años de edad, prejuvenil, entre 10, 12 años de edad, cuando Dios le pide esto que está acá, esta prueba. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, específicamente, tienes que ir a ese lugar. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y bueno, fue algo muy tremendo para Abraham, porque él conocía muy bien cuáles eran los cultos a los ídolos de Babilonia y todos esos lugares, porque esos dioses falsos, que en realidad eran demonios, exigían sacrificios humanos. Porque pues el diablo siempre usurpador y nada original, siempre copiando lo que Dios hace, pues él ahí está pidiendo que haya un sacrificio humano, ¿sí? Y eso es lo que le está solicitando a Abraham en términos de pacto. Abraham, tú vas a sacrificarme a tu hijo. Y él sabía lo que era eso. Y a su primogénito, que fue de un milagro, el primer nacido por un milagro, y que tenía que sacrificarlo, hacer un altar de piedra, ponerlo allí y sacrificarle, quitarle la vida. Sí, eso es lo que le estaba pidiendo el Señor. Estaba siendo probado Abraham, estaba dentro de un pacto. Bueno, si seguimos la lectura, dice en el 3, y Abraham se levantó muy de mañana, o sea, fue una noche muy fuerte para Abraham, muy fuerte. Tal vez él haya pensado, tal vez especuló un poco, pero es un pensamiento lógico de padre. Pero ¿cómo? Este es un Dios igual que todos. O sea, es igual que todos, que también, yo sé que en muchos lados acá se practica eso y él también me está pidiendo. Entonces, los dioses, si son dioses o no. Vino toda una cuestionamientos en el pensamiento de Abraham, pero en eso consistía precisamente la prueba. Como todos nosotros somos probados por Dios también en nuestra fe, cuando vamos a establecer un compromiso con el Señor, ¿será o no será? ¿Creeré esto o no lo creeré? Bueno, y leímos ahí en Romanos que también nosotros, para ser partícipes de este pacto y ser descendencia de Abraham, descendencia espiritual de Abraham, tenemos que hacer lo mismo, de creerle a Dios y hacerlo. Bien, dice estamos en el 3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bien, cada cosa que estaba haciendo Abraham lo fue anotando el Señor en su agenda, como con sus ángeles escribanos ahí, o que se escribían. ¿Qué está haciendo Abraham? Ya puso ahí su asno, ya lo preparó, ok. ¿Y quién lleva en el asno? Pues a su hijo. Ah, ok.
llevar al asno con el hijo arriba, bien, al sacrificio. Ok, perfecto. ¿Qué más está haciendo Abraham? Bueno, pues ahora cortó leña, ¿ok? Ah, y lleva 2 siervos con él, 2 siervos suyos que lo van a acompañar. Ah, bien, 2 siervos que le acompañan, 2 esclavos. Está bien, anoten todo eso. ¿Qué más está haciendo ahora? Ah, dice, puso leña, cortó leña para el holocausto y fue al lugar que le has dicho, Señor, a Moriah. Bien, bueno, anoten eso, por favor, como si no tuviera memoria, pero me sirve para entender la magnitud de este pacto. Después dice, fue al lugar que Dios le dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Supo que ese era el lugar que Dios quería que llegara. Entonces en el 5 dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. O sea, él sabía lo que iba a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había demandado, se lo había pedido para el pacto, y les está diciendo a los 2 esclavos que llevaba, espérense, porque voy a regresar, vamos a adorar a Dios, que ya conozco yo y ustedes también, y regreso. Ah, bueno, está bien. Los esclavos dijeron, sí, está bien, amo, está bien, como usted diga, aquí los esperamos. Y siguen caminando Abraham y su hijo. En el 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Abraham, ¿qué está haciendo Abraham? Dijo el Señor. Ah, pues la leña o la madera que cortó Abraham, la puso sobre su hijo y van caminando juntos. Ah, ok. La leña sobre el hijo para que vaya caminando junto con su padre. Anoten eso, por favor. Ahí le estaba diciendo el Señor. Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Qué lleva ahora Abraham? Lleva fuego, Señor, brasas ardientes. Ah, ¿y qué más lleva? Un cuchillo. Y bien filoso, Señor. Ah, ok. Llevar brasas ardientes y cuchillo. Bien, ok. Leña, fuego y cuchillo. Ok. Dice, y fueron ambos juntos, el padre y el hijo, a ese lugar. El 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, a ver, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque eso es lo que Isaac entendía que debía de haber, un corderito para el sacrificio. ¿Qué le dice Abraham? Respondió en el 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él va a proveer de un cordero para el sacrificio. Y hijo mío, e iban juntos. Y bueno, Isaac obedeció sin replicar, sin decir nada. Y siguió caminando. Cuando en el 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, como estaba en la ilustración anterior que vimos. Ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Bueno, ahí ya se dio cuenta Abraham que no era tal como había dicho, que él era este hijo de Abraham, este hijo primogénito y amado, era el cordero del sacrificio. Y ahí lo está poniendo sobre el altar. Y bueno, esa era la prueba para Abraham. Y él toma a su hijo, lo ata y lo pone sobre la leña. Dice en el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya podemos imaginar esa escena de que está levantando el cuchillo o lo pone a un lado del cuello de su hijo para ejecutarlo, ¿no? Para sacrificarlo. ¡Wow! Ahí Abraham estaba siendo probado. Y cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, se le da una visión. Abraham, se le da una visión. Él resistió la prueba, la obediencia y la fe de creerle a Dios. Y el que nos dice acerca de la visión que el Señor
que el Padre le dio a Abraham, el mismo Señor Jesucristo lo describe en el capítulo 8 de Juan. En el capítulo 8 de Juan, vamos ahí, no pierdan ustedes ahí Génesis 22, porque en Juan 8:56, el Señor Jesucristo está hablando de esta visión que se le dio a Abraham. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. O sea, Jesús está diciendo aquí a los judíos que estaba hablando de esto, de que decían que era un endemoniado, y él les aclara la situación de quién era él, y le dice, a ver, Abraham vio mi día, y cuando vio ese día, mi día, se gozó. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es que se iba a gozar Abraham si estaba a punto de cortarle el cuello a su hijo? Bueno, porque lo que vio Abraham, vamos a Hebreos 11, si me están siguiendo ahí, vamos al capítulo 11, y está hablando acerca de Abraham, desde el versículo 8, Hebreos 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sí, a Canaán, a todos lados. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bueno, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe de Sara también entró en acción para que hubiera un embarazo milagroso, que también eso quedó anotado en las crónicas de Dios. En el 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y aquí el escritor de los Hebreos hace la categoría de la descendencia de Abraham, que tiene un mismo progenitor, que es Abraham, ¿sí? En este pacto perpetuo. Y encontramos a dos tipos de descendencia, porque aquí está escrito, salieron como las estrellas del cielo con multitud, es decir, la generación o la descendencia del cielo celestial. Y la otra es la descendencia de la tierra, porque dice, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es decir, dos descendencias de Abraham, la celestial y la terrenal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Y dice después el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, como Abraham, ¿no? Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Después vamos hasta el versículo 17 de Hebreos 11. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, acuérdense, nos remite al capítulo 22 del Génesis, el escritor de Hebreos. Dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿quién? Abraham. Abraham, pensando, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué fue entonces la visión que tuvo Abraham del día en que se gozó que Jesús está dando testimonio? ¿Qué le mostró el Señor a Abraham? Lo que el Señor le mostró a Abraham en su compromiso es que si Abraham sacrificaba a su hijo, a Isaac, en una visión profética que le permitió ver el Padre, le iba
a resucitar a su hijo, a Isaac. ¿Y por qué supo con certeza Abraham, en esa visión que le dio, de que iba a resucitar a su hijo Isaac? O probablemente, como dice acá, en sentido figurado, resucitarlo, porque vio la resurrección de Jesucristo. Por eso se gozó. Y cuando Abraham ve la resurrección de Jesucristo, dice, este Dios es un Dios de pacto, que cumple lo que promete. Y a mí, Padre, me pidió entregarme a mi hijo, y yo hasta aquí he obedecido, y aquí entrego a mi hijo en sacrificio. Le voy a cortar, porque ya me permitió ver cómo él, cuando le toque cumplir a él su parte, va a poder, por ser Dios Todopoderoso, resucitar a su hijo, pero por cumplir el pacto que haga conmigo, cuando él le toque, cumplirá su parte. Y él lo va a poder hacer porque yo creí y yo fui el primero que esto hizo. Se hizo acá en este pacto. ¿Me explicó? Entonces, cuando está ya a punto de cortarle el cuello a su hijo Isaac, regresamos al capítulo 22, cuando está en el versículo, estamos en el 10, 22, 10. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ah, ok. Entonces, él tenía toda la intención de hacerlo, pero ya él se le había dado la visión de la resurrección del Hijo de Dios. Él sabía que era un Dios de pactos. Entonces dice, cuando le va a cortar el cuello, y el mismo Señor de él sale, Abraham, detente, ya no lo hagas, porque sé que me has creído. Ten, bájalo del altar, desata a tu hijo y bájalo del altar del sacrificio. Descienda del altar. Y aquí está tu hijo, como resucitado, ahí está. Y ahora que se tenía que sacrificar, entonces dice, en el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y ese carnero no estaba por casualidad, el Señor lo envió también. Y llamó a Abraham a aquel lugar, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y bueno, como esto todo quedó anotado en las crónicas del Señor, Él va a cumplir cuando le toque cada uno de los puntos que Abraham hizo. Van dos siervos que fueron, dos esclavos que fueron los que crucificaron con el Señor Jesús, pero estaban separados de Cristo, estaban uno a un lado y el otro al otro lado. ¿Eh? Es llevado el Cordero de Dios a la cruz de madera para que el Padre cumpliera este sacrificio del Hijo, y es puesto sobre la madera, como haya sido puesto Isaac, punto por punto, acompañado de Cristo Jesús, va el Padre, pero no tenía que intervenir porque es un Dios de pactos y tenía que cumplir y resistir el dolor que le causaba cumplir este pacto, porque su hijo sí iba a ser sacrificado, sí iba a pasar por esa circunstancia de sacrificio, ¿sí? A ver, vamos a poner silencio. Ok. Iba a pasar por este sacrificio, su hijo. Pero estaba Dios Todopoderoso ahí. Y cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y entrega su espíritu, no olvidemos que también Abraham llevaba brasas encendidas y un cuchillo. ¿Se acuerdan? Y bueno, ese metal cortante también tenía que atravesar el cuerpo de Cristo. Claro que ahí fue un carnero, pero el carnero de la expiación, de la cual hacían los sacerdotes en las disposiciones de la ley. Había subido el Cordero de Dios inmolado, pero cuando asume los pecados de todos nosotros, ya no sigue siendo el Cordero de Dios. Ahora es el carnero de la expiación que lleva todos los pecados, y ese carnero de la expiación, ese sí tenía que ser sacrificado y cortado.
Y cuando Cristo exhala el Espíritu, tiene que descender al infierno. ¿Mm? Y va al infierno 3 días. Y en esos días, Él deja todos nuestros pecados por un lado, pero por otro lado, va a ser algo muy importante que después explicaré, porque desciende al infierno, su cuerpo mientras es atravesado, que en realidad era una espada, no era una lanza, como siempre se ha dicho, sino que era una espada atada a un palo, porque estaba muy en alto, ¿m? Y las lanzas romanas no eran muy buenas porque era una prueba judicial lo que se estaba haciendo, el que el verdugo hiciera constar a los hebreos, a los judíos, de los sacerdotes que se había cumplido, y a Pilato, ¿sí? A Pilato. Entonces, cuando le atraviesan, le parten el corazón y sale agua y sangre, porque ya estaba muerto Jesús, ya se había coagulado y separado el suero de los coágulos sanguíneos, ¿m? Y sale del costado del postrer Adán, sale agua y sangre. Eso fue importante también, porque de así como de a Adán, que fue abierto el costado para sacar a Eva, ¿se acuerdan? En el Génesis. Ahora del postrer Adán, de su costado, tenía que ser sacada la postrer Eva, que es la iglesia. Ahí fue. Ahí fue donde el Señor vuelve a restablecer y a empezar nuestra historia espiritual de todos y cada uno de nosotros. ¿Bien? Entonces, cuando Cristo desciende al infierno, el Padre no podía dejarlo en el infierno. Él tenía que rescatar a su hijo y tiene toda la autoridad para hacerlo y envía al Espíritu Santo para rescatar a Cristo. Y si nos da tiempo, después estudiaremos eso en el capítulo 18, el Salmo 18 y Salmo 22, que ahí viene el rescate de Cristo por parte del Espíritu Santo del infierno. Y le regresa la vida en la tumba al Señor Jesús y resucita. ¿Y por qué lo puede resucitar? Porque ese fue el cumplimiento del pacto que el Señor lo podía hacer por cuanto había resucitado a Isaac, como en sentido figurado lo pudo regresar de entre los muertos, ¿sí? Como leímos en Hebreos. Y ahora el Padre dice, ahora me toca a mí cumplir y tengo que resucitar a mi hijo, porque tengo a Abraham conmigo ya en el reino celestial y está a la expectativa. Si lo que yo le mostré, yo lo estoy cumpliendo, porque soy un Dios de pacto. Y cuando resucita a Jesús, le dice a Abraham en el reino celestial, Abraham, yo ya cumplí mi pacto. Lo que tú hiciste primero y te probé, ahora yo también ya lo pude cumplir. Es más, y ahora ha pasado algo maravilloso, que así como te prometí descendencia, ahora sí ha nacido ya la descendencia que habrá de ser tuya y mía, hijos celestiales, los que nazcan del espíritu y del agua a través del costado de mi hijo, e hijos de la tierra, terrenales, que es el pueblo judío y los extranjeros que se conviertan para que entren en el ámbito de la salvación. Toda una estrategia completa para redimir a la familia. Pero bueno, todavía tenemos que revisar todos los términos de pacto, tenemos que entender cada uno de cómo están constituidas todas las instituciones en esto. Ahí vamos a llegar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Maravilloso, ¿no? Maravilloso que esto, que también puede ser llevado a lo personal, puede ser llevado a lo, digamos así, general o institucional, como lo estamos analizando. ¿Bien? ¿Alguna Luis, pregunta? una consulta. Sí, Fer, perdón. No tiene que ver con el pacto, es solamente que me surge la duda al leer. Sí. ¿El ángel de Jehová es Jesús ahí? Ángel es una palabra no traducida, ¿sí? Entendámosla en el contexto como está escrito, porque ángel simplemente significa mensajero, el que trae un mensaje, que podría ser algo que en la teología se le llama teofanía, o sea, una manifestación terrenal de Dios, que podría ser o el Espíritu Santo, como bajó la paloma en el bautismo de Jesús en el Jordán,
en el torbellino de fuego o nubes en el desierto, que dice que era el Espíritu Santo, o el mismo Padre Celestial que se manifestó con algunos, como por ejemplo, pudo haber sido, me acuerdo, bueno, también de Cristo, que pudo haber sido el ángel que peleó contra Jacob, o la que se le apareció a la esposa de Manoa, también, que el rey Melquisedec, el rey y sacerdote Melquisedec, de eso también es una teofanía, ¿sí? Y el Padre Celestial, que no fue frecuente, pero que sí se le apareció, por ejemplo, a Abraham, porque tenía que ser Abraham, pero también tiene una manifestación el Espíritu Santo y el mismo Señor Jesucristo como el Verbo no encarnado. Entonces, depende del contexto que se esté leyendo, es esa manifestación. Como pudo haber sido un ángel, Gabriel o Miguel, que se le aparecieron a Daniel, el profeta Daniel, sí, que fue el ángel Miguel, el que propiamente es el protector de Israel, el que se le apareció. Ah, bien, porque como acá dice, Mm. por cuanto no me rehusaste, y lo dice como en primera persona, por eso me Sí, surgió claro, la duda. porque eran uno, son uno de todas maneras. Es una manera de verificar Claro, también que los tres son uno. ok. También. Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, bueno, seguimos avanzando. Vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Pregunta? No, ya está. Bueno, a ver, permítame. ¿No? Mira. Bien. Ok. Ahora, ¿cómo era la circunstancia o la situación que siguió posteriormente? Porque la más importante de todas, si ustedes ven la intención del pacto con Abraham, no fue suficiente todavía. ¿Por qué? Porque hablando de las 4 instituciones que toda familia hoy debe tener en su o sea, evidencia de ser una familia redimida en Cristo, ¿sí? Hoy, nosotros, ustedes, todos nosotros, las evidencias de que hemos pasado por la redención en Cristo, que esto está en el nuevo pacto y llegaremos a eso, todavía tenían que estipularse en otros pactos con otras personas, las otras 3 instituciones, porque aquí ya hay dos. La de la comunión, por haberle creído a Abraham a Dios, al único Dios verdadero. Ahí ya estaba, esa primer institución pactada. La segunda era la de la familia, la de la entrega de los hijos, con todos estos términos de pacto que les he mencionado. Este es el más importante en lo que se respecta al matrimonio y familia. Y si se dan cuenta, también hay un punto que no quiero dejar pasar por alto, que dentro de todos los términos de pacto y que la situación de la circuncisión, que ya veremos cuando veamos la restauración, la restitución de las instituciones por Cristo, la circuncisión va a formar una parte muy importante para restablecer la sexualidad bajo el concepto, diseño y propósito de Dios, para santificar la sexualidad que ya se había perdido con Adán y Eva cuando se cubren con hojas de higuera, y llevan a lo oculto lo propio que Dios había diseñado y había regalado, que era la sexualidad, y que ahora Adán y Eva pretenden ocultarla a los ojos de Dios. Y que bueno, eso también tenía que restaurarse. Precisamente es que el Señor escoge la circuncisión, que bueno, es sobre las áreas de procreación de Abraham, y no fue accidental, ni fue que le hubiera pedido que se cortara un pedazo de oreja, un meñique de un dedo, podría haberlo hecho. No, tenía que ser en esa parte de Abraham, para restaurar la sexualidad del matrimonio. Hoy, en nosotros, eso tenía que haberse hecho. ¿Bien? Que fue algo, y todo esto es dentro de un ámbito espiritual. ¿Bien? Todo esto está dentro de un ámbito espiritual. Aunque se haya pedido
la circuncisión físicamente hablando de Abraham, pero tiene su trasfondo y su sentido espiritual. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? A ver si hay alguna pregunta por ahí. Voy a revisar el chat también. Creo que no tenemos más preguntas. Ok, no, parece que aquí en el chat no tenemos. Pero siéntanse en la libertad de preguntar. Bien, de todas maneras recuerden que es mucha la información, yo estoy de acuerdo, pero el tiempo es corto y pueden volver a ver el video. ¿Sí? ¿Han podido ver el video para repasar? Digo, y sirve de repaso para cuando rindan, tengan que rendir. Ajá, ya empezamos con palabras difíciles. No, no se espanten, nosotros somos bien buenas gentes, Pati y yo, nos pasamos de buenas gentes, entonces, ya habrá. La que pone más cosas es mi esposita, que me está oyendo acá atrás de mí, que ella sí hace exámenes, pero yo soy de otra forma de pensar, no se preocupe. Pero sí que se comprenda. Por eso para mí es muy importante que no se queden con dudas. Porque para mí el hecho de que digan, no tengo dudas, para mí ya tienen 10 y siguen conservando el 10 de calificación desde que empezamos. Bien, fíjense, tengo la fe de Abraham en ustedes, tengo esa fe con ustedes. Entonces, espero seguir conservándola. Bueno, seguimos. Bueno, el pacto de Abraham. Otras instituciones que tenían que entrar dentro de pactos. Ahora, no necesariamente con Abraham, porque no fue menor lo que tuvo que pasar como prueba Abraham, sino que el Señor tenía que elegir otros hombres de pacto claves y estratégicos para poder establecer los elementos de pacto con otros hombres clave, que ya sería en el pueblo de Israel. No sé si eres la puerta de tendría que hacerse con hombres claves. Y vamos a ver cómo él va a buscar a otros hombres de pacto que le voy a dar. Se celebró un pacto con Moisés, sí se celebró un pacto, pero es más específico para el pueblo de Israel. No vamos a entrar al pacto del desierto que se le llama, o al pacto de Moisés, que así se le menciona, se le estudia, pero es un poco más específico para los hebreos. Nosotros vamos a ver otra cosa que tiene que ver con las 4 instituciones. Ya dije que había 2 con Abraham, la comunión y dijimos, la de la familia. No se les olvide. Comunión y familia. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué personaje va a elegir el Señor para hacer otro pacto. Y este otro personaje que va a él elegir es el rey David. Así es que vamos a leer un poco de el rey David rápidamente y no vamos a estar mucho tiempo. Capítulo 8 del primer libro de Samuel. Capítulo 8 del primer libro de Samuel. Otra y una de las instituciones que habíamos mencionado en la clase anterior había sido el de la autoridad y gobierno, que es muy importante, ¿sí? La autoridad y gobierno. Que estamos hablando en el ámbito espiritual, en el ámbito del reino de Dios, autoridad espiritual. Y fue gravísimo que se hubiese sujetado a la voluntad del diablo, Eva y Adán, que estaban bajo esa autoridad gobernante espiritual. Y bueno, que estos espíritus inmundos siguen estando hasta hoy siguen. Y hacen de las suyas en el sistema del mundo. Pero vamos a ver cómo tenía que ser el Señor para rescatar a través de la redención esa institución, la del gobierno y autoridad. Y tenía que ser igual, por medio de un pacto. En el 8 se nos describe que el pueblo de Israel, ya ellos habían sido gobernados desde Moisés por jueces. Ese era el sistema. Y por los profetas. Los profetas que levantó el Señor
como habían sido profetas, el mismo Moisés es reconocido como profeta, que bueno, siguieron estando los israelitas gobernados por ellos, hasta que llega este momento en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Bueno, que fueron Joel, Abías, que eran jueces en Berseba. Pero dice, tristemente, que Samuel, el profeta, uno de los más grandes profetas que ha habido, que no anduvieron por sus hijos por los caminos de su padre, sino se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué necesidad había de que esto se remediara, que uno de los más grandes profetas que hay hasta hoy, que es Samuel, sus hijos no entraban en eso. Esto nos indica la necesidad de la redención, pero bueno, ahí seguimos. La gente, los ancianos en el 4 dice, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, mal testimonio. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Ahí va Samuel a orar. Y le dice el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y bueno, pues estos ancianos, como todos los anteriores, vemos desde los que estuvieron en cautiverio por 400 años, ya estaban muy contaminados por la idolatría de Israel. ¿Y cuántas veces después de Abraham cayeron en juicio, invadidos? Muchas veces. Jueces capítulo 6, que nos habla de Gedeón, estaban invadidos por las madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, y les habían arrebatado tierras de cultivo, ganado, casas, todo, se fueron en la indigencia, y tuvo que hacerse lo de Gedeón para que fueran liberados de eso, ¿no? Pero con él no hubo pacto, con Gedeón no hubo pacto. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Entonces, dice que estaban ahí diciéndole a Samuel, queremos un rey. Y el Señor les dice, oye lo que dice, porque a mí ya me desecharon. En el 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Te están desechando como profeta, Samuel. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Así les va a ir. Tú como profeta se los va a decir. Refirió a Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y fíjense cómo les advierte. Y así como le había dicho a Abraham que había de dejar su parentela, ir a una tierra donde era de los cananitas y que se las iba a dar en propiedad a su descendencia de Abraham, ya se empiezan a establecer términos de pacto, porque ya el Señor ya veía que se iba a tener que celebrar un pacto. Y les dice en el versículo 11, así pues, hará el rey que reinará sobre ustedes. Y qué profecía, ¿eh? Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros, y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus esclavos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey, que os habréis elegido, mas el Señor no le responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no,
sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá de delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. ¿Y qué hace Samuel? Escoge a Saúl, que estaba cuidando asnos, burros, y lo escoge como rey. Y conocemos la historia, porque no voy a entrar a lo de Saúl, sino que simplemente sabemos qué pasó, cómo se va trastornando la mentalidad, la mente y el corazón de Saúl, aunque era el rey, que fue un rey pésimo, que llevó a derrotas al pueblo de Israel con invasores, que inclusive fue posesionado por un mal espíritu, ¿sí? Y que es cuando empieza a surgir el hombre que en realidad quería pactar el Señor. Y esto es el rey David, que era un pastorcito de ovejas. ¿Mm? Y así lo va a escoger. Y ahí es a donde vamos a llegar, cuando escoge a David, que era el que Dios en verdad quería. Capítulo 16, de aquí mismo, del primer libro de Samuel. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estoy mencionando por lo menos dos instituciones. La primera, por tratarse de un pacto que está ya haciendo, planeando el Señor, es espiritual, que tiene que ver con la comunión. ¿Ok? Ahí está ya contenida esa institución. Y la segunda institución es para escoger un rey. ¿Qué institución será esa? Esta segunda institución, la de gobierno y autoridad. Bien, la de gobierno y autoridad. Ok, para allá va a ir para rescatar esta institución que se había perdido por la desobediencia de Adán y Eva y que le habían dado la autoridad al príncipe de este mundo, al destructor. Que bueno, estaba muy mal la situación. En el 16 del primer libro de Samuel, dice así, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? O sea, ya espiritualmente el Señor ya había desechado a Saúl. Todavía estaba vivo, pero ya lo había desechado. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Ah? Ya empiezan los términos de pacto. Así como escogió a Isaac que llevara la leña, que fuera con el cuchillo, bueno, todo eso, ahora también vamos a ver cómo en las crónicas celestiales se empieza a notar los términos de pacto. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Dice al profeta, lleva tu aceite de la unción, que era un aceite especial, y le dice, yo ya voy a escoger al que va a tener mi autoridad y mi gobierno. Ese es para lo que tú vas a ir con Isaí. En Belén, y ahí queda anotado, escojan, perdón, le dice a sus escribanos ángeles, anoten que de Belén yo tendré que sacar al rey que yo designe después. Por cuestión de pacto que haré con así será. Entonces queda anotado que en Belén habría de salir un rey. ¿Me siguen? Ya cómo es la línea de pensamiento y corazón del Dios de pactos. Todo lo va previendo. ¿Qué importa que pasaran siglos? Para él eso no es problema, el tiempo. Nada. Dice, de Belén tendrá que salir un rey y va a tener que ser mi hijo, mi rey que yo unja. ¿Por qué lo pudo hacer el Señor? Por este pacto que está a punto de celebrar. Y bueno, y sigue diciendo, el 2, 16:2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y el Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Señor, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio
y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Claro, era un profeta poderoso, podía hacer llover fuego del cielo si quisiera. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor estás ungido. Y aquí vemos al factor humano de los pactos. A ver, en todos los pactos, todos los hombres de pacto que vamos a ver, porque son varios, ya llevamos a Abraham, ahora vamos a ver a David. Pero aquí también vemos a Samuel, cómo él no tuvo discernimiento y era profeta, y llama a Eliab, y no era ese el que, el Señor le dijo claramente, yo te voy a indicar quién, pero acá dice, uy, creo que Eliab es el ungido, y dice, delante de Jehová está ungido, y Jehová respondió a Samuel, yo creo que el Señor le hablaba en su ser interior, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, ¿sí? Delante de sus ojos, perdón, sí, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Bueno, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y él dijo, tampoco está escogido el Señor. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco es ha elegido el Señor. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Y bueno, Isaí estaba desconcertado. Bueno, pues entonces, ya te pasé a todos mis hijos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, bueno, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Envió pues por él, y lo hizo entrar, que era hermoso, rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenía que ser el rey David el que tenía que ser ungido? Bueno, el mismo rey David, cuando ya es rey, en el Salmo 51, dice algo así, no lo busquen, yo nomás se los menciono. En el Salmo 51 hace una declaración o una confesión el rey David, y dice, porque yo en pecado fui concebido. ¿Por qué se piensa o por qué decía eso y pensaba esto el rey David? Porque lo tenía realmente Isaí, su padre, escondido, porque las crónicas mencionan y hablan de que tuvo un amorío extramatrimonial la esposa de Isaí, y fue que quedó embarazada de David. Y por eso no lo presentó como sus hijos. Presentó a sus 7 hijos, pero David lo tenía ahí, pastorcito de ovejas, que fue concebido fuera del matrimonio. Pero esto quedó anotado en las crónicas del Señor. Dicen, acuérdense bien de esto, que cuando a mí me toque y me corresponda hacer el pacto, también mi hijo que saldrá de Belén, también tendrá que ser concebido fuera del matrimonio, no por hombre, sino por espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo iba a ser? ¿Por qué tuvo que ser así concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, fuera del pacto que ya se había establecido de compromiso entre José y María, para cumplir el pacto que se estaba a punto de hacer con David? ¿Ok? Todo debía tener una correspondencia, que eso iba a servir como elemento para redimir a la familia ensamblada el día de hoy, en el nuevo pacto. La familia que tiene hijos de un matrimonio e hijos de otro, tiene que pasar por el proceso de redención también. Eso se tiene que arreglar bien. Y lo arregló el Señor con esto que va a hacer con el rey David y con el Señor Jesucristo.
porque finalmente el Señor Jesús nació en una familia ensamblada. ¿Vamos bien hasta acá? Nada iba a dejar volando el Señor, todo iba a tener su punto preciso de cumplimiento. Bueno, entonces ya escogen en el 13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y bueno, David no fue ungido rey inmediatamente, ya estaba escogido por el profeta, tenía que pasar varios años para que David fuese reconocido como rey, ¿sí? Tenía que ser ungido como rey. Aquí fue ungido como escogido del Señor, que ni tal vez a Isaí ni se enteró bien por qué había ido el profeta a ungir a su hijo David, hasta que David es reconocido primero como vencedor cuando acaba con el gigante Goliat, ¿sí? Acaba con él, que el rey Saúl le da su armadura, no le quedaba, se lo quita y él mejor usa su onda para acabar con el gigante y acaba con David, con el Goliat. Y ahí poco a poco va avanzando, se hace amigo íntimo de Jonatán, el hijo del rey Saúl, que como amigos y hermanos así se apreciaban, ¿sí? No como nos dicen otra cosa que no era. Y Saúl empieza a ver mal al rey David, inclusive a tratar de ejecutarlo. Y esto no iba a ser así. David empieza a huir porque, bueno, ya lo anda persiguiendo para ejecutarlo el rey Saúl, hasta que finalmente Saúl termina su tiempo de vida. Cuando hay una gran batalla, ahora vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, vamos viendo cómo así levantó un hombre de fe, que fue Abraham, para redimir a la familia, ahora como elemento base de pacto. Ahora como elemento de pacto va a ser el rey David, el que va a ser esta persona clave. Capítulo 1:1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia, que ya era un hombre de guerra. Él era ya un guerrero muy temible, tenía ya un ejército que andaba escondiéndose, que le perdonó la vida un día a Saúl, y bueno, conocemos la historia. En el 3 le dice, le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo a David aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y bueno, ahí dice que estaba el rey, le sintetizo, Saúl se echó sobre su lanza y se quitó la vida él mismo. Y a Jonatán, pues ahí en la batalla, pues él muere, ¿no? Inclusive ahí trae algunas cosas que rescata este hombre ahí. Y bueno, lo ejecuta David porque pues era tremendo. Bueno, entonces, cuando acaba la vida de Saúl y de Jonatán, es ungido el rey David como rey. En el capítulo 2, David es proclamado rey de Judá. Llegan ahí para ser ungido, lo ungen los ancianos en Hebrón, ahí tiene una unción que le hacen los ancianos, después tiene una tercera en otro lugar, y también esas 3 unciones recibe el rey David. La de Samuel, el profeta que profetiza
que iban a ser en esas condiciones. Después los ancianos y el pueblo en general lo levantan como rey. En el capítulo 5, bueno, ya no vamos a entrar ahí, sino que vamos hasta el capítulo 7. Pero ya estamos casi en el tiempo. Sí, ya estamos en el tiempo. Bien, creo que vamos a dejar hasta acá de cuáles son los elementos de pacto que se va a establecer con el rey David, todas y cada una de las cosas que el Señor después tenía que cumplir también cuando Él le tocara. Así como vimos y analizamos el de Abraham de la familia, ahora la institución que se va a tratar de rescatar es la institución de gobierno y autoridad por medio de un pacto. Bien, que hoy nosotros podemos conocer, como conocer las leyes y la constitución que nos rige en el país, así también nosotros como hijos de Dios debemos de conocer estos pactos para hacerlos presentes en nuestra vida. Si ya lo hizo el Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, tenemos toda la delegación de estos pactos para vivirlos como familia, porque ese es el propósito de Dios. Ya veremos la próxima sesión cómo es que se establece esta institución y se va a levantar a través de el rey David y el compromiso del Señor. Bien, vamos a